Shalom, mis amados hermanos. Gracias a Dios estamos aquí nuevamente y podemos abrir con ustedes la hermosa palabra de nuestro Dios. Y hoy tenemos el Salmo 49, un salmo que también escribieron los hijos de Coré. Bueno, este es el último salmo que ellos escribieron, que está específicamente en el libro de los Salmos. Y tiene como título La insensatez de confiar en las riquezas. Por lo tanto, vamos a ver que es un tema muy actual porque el día de hoy muchas personas están buscando más las riquezas materiales, las riquezas de este mundo y no las riquezas que son para el cielo. Y comenzaremos desde el versículo 1 hasta el 4, que dice así: Oíd esto, pueblos todos, escuchad, habitantes todos del mundo, así los plebeyos como los nobles, el rico y el pobre juntamente. Mi boca hablará sabiduría, y el pensamiento de mi corazón inteligencia. Inclinaré al proverbio mi oído, declararé con el arpa mi enigma. Aquí vemos que el Espíritu Santo, a través del salmista, está haciendo un llamado para escuchar, para oír, para poner atención a las palabras sabias que quiere hablarnos Dios a través de este salmo. Y está convocando a todos, a ricos y pobres, a personas poderosas y a personas humildes, o sea, a todas las clases de esta humanidad. Dios está llamando la atención y les está diciendo: escuchadme, oíd, así como dijo Santiago 1:19. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. Vemos que aquí también el Señor está haciendo un llamado a escuchar. Y es muy interesante que asimismo con esas palabras, oíd y escuchad, Dios llama al pueblo de Israel en Deuteronomios 32:1. Dice así: escuchad cielos y hablaré, oiga la tierra los dichos de mi boca. Asimismo en Isaías 1:2 escuchamos y leemos: oíd cielos, escucha tú tierra, porque habla Jehová. Entonces vemos que Dios, cuando llama a los habitantes de la tierra, también dice a los cielos, como que llamándolos como testigos de todas aquellas cosas que Dios le quiere hablar. ¿A quién? Al hombre. Porque Dios hizo toda esta humanidad, toda la creación es hermosa, pero puso al hombre como corona de la creación, y todos los planes de Dios son para que el hombre conozca a su Dios y sea salvo de todos sus pecados. Amén. Por lo tanto, seamos muy atentos en escuchar lo que el Señor nos quiere hablar hoy. Versículo 5. ¿Por qué he de temer en los días de adversidad, cuando la iniquidad de mis opresores me rodeare? Aquí vemos una pregunta. De pronto nos da la impresión que es una persona pobre que está sufriendo alguna adversidad por los opresores ricos. Pero miren qué dice en la traducción rusa, dice una traducción directa y dice así: ¿por qué he de temer en los días de angustia, cuando me rodee la iniquidad de mis caminos? Entonces podemos entender, por una parte, podemos estar oprimidos por los inconversos, por las personas que no aman a Dios, que son nuestros enemigos, y en este caso el Señor nos dice: no temas, porque yo estoy contigo. Isaías 41:13 dice: porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice: no temas, yo te ayudo. Entonces podemos estar confiados y decir como el salmista: ¿por qué he de temer cuando vienen mis enemigos a oprimirme? Cuando vienen angustias a mi corazón. Y por otra parte, como lo vimos en la traducción rusa, dice: cuando vienen las angustias como consecuencias de mis propios caminos. Un ejemplo lo tenemos David, el rey David. Vivió una vida intachable delante de Dios, y de pronto, cuando cometió el pecado de adulterio, que llevó a consecuencias que mató al esposo de esa mujer, Betsabé, Dios le permitió que él sufriera las consecuencias de su propio camino, de su propia maldad. Nosotros como cristianos somos perdonados por Dios, pero las consecuencias de todo aquello que hemos hecho las vamos a llevar en el transcurso de esta tierra, de este camino. Pero el Señor, en su gran misericordia, nos dice qué hacer en esos momentos, cuando estamos sufriendo alguna angustia por
consecuencia de nuestro pecado. Vamos a ver lo que decía David en el Salmo 38, versículos 17 y 21. Dice, por tanto, confesaré mi maldad y me contristaré por mi pecado, porque mis enemigos están vivos y fuertes, y se han aumentado los que me aborrecen sin causa, los que pagan mal por bien. Me son contrarios por seguir yo lo bueno. No me desampares, oh Jehová, Dios mío, no te alejes de mí, apresúrate a ayudarme, oh Señor, mi salvación, dice en el versículo 22. Entonces, ¿qué hacer en esos momentos de angustia cuando por tu propia causa te hiciste enemigos, como David, que el hijo de pronto se hizo su enemigo y le hablaba lo contrario, como dice aquí pues David? ¿Qué hay que hacer? Clamar a Dios, contristarse delante de Dios, humillarse delante de Dios y pedirle ayuda y salvación. Y sabemos que Dios es muy fiel para con sus hijos y el Señor nos saca de todas nuestras angustias, sea cual sea. Amén. Por consecuencia de nuestros propios caminos o por nuestros enemigos que a veces se levantan contra nosotros. Dios es fiel y nos está llamando a no temer en ningún momento. Entonces sigue el salmista en el capítulo 49, versículos 6 al 8, dice así: los que confían en sus bienes y de la muchedumbre de sus riquezas se jactan. Ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano, ni dar a Dios su rescate, porque la redención de su vida es de gran precio, y no se logrará jamás, para que viva en adelante para siempre y nunca vea corrupción. Aquí vemos que por muy rica que sea la persona, él no puede pagar por su salvación. Aunque entregue todo lo que tiene en esta vida, él no puede obtener la vida eterna. Tanto los ricos como los pobres tienen que ir a una misma fuente para buscar la salvación. Tienen que ir a un mismo Señor para buscar la vida eterna. Y ese Señor es el Señor Jesucristo, el Hijo del Dios vivo. La redención eterna tiene un gran precio, un alto precio. Y ya Jesús lo pagó con su sangre. Amén. Por eso podemos venir gratuitamente a buscar la salvación y la redención de nuestros pecados en Jesucristo. Pero todos aquellos que confían y se jactan de sus riquezas, ya veremos más adelante cuál es el fin que les espera. Versículo del 9 al 12. Para que viva en adelante para siempre y nunca vea corrupción, pues verá que aún los sabios mueren, que perecen del mismo modo que el insensato y el necio, y dejan a otros sus riquezas. Su íntimo pensamiento es que sus casas serán eternas, y sus habitaciones para generación y generación. Dan sus nombres a sus tierras. Mas el hombre no permanece en honra, es semejante a las bestias que perecen. Miren qué interesante cómo Dios describe la situación de cada ser humano y de todos aquellos que confían en sus riquezas, que hacen todo lo posible para alargar su vida. Vemos que las personas gastan mucho dinero haciéndose cosas, ¿verdad?, en el cuerpo, en la piel, para verse más joven, para sentirse más fuerte. Y sí, no está mal hacer las cosas bien para sentirnos fuertes y saludables, pero eso no es la cosa en lo que debemos gastar nuestro tiempo, gastar nuestro dinero. Tenemos que, antes que todo, buscar la gloria de Dios y la vida eterna, hacer tesoros y riquezas allá en los cielos. Los hombres se aferran a las riquezas materiales y piensan que su nombre, después de morir, será perpetuo y que su memoria nunca acabará. Pero, ¿cuál es la verdad que nos dice aquí la palabra de Dios? Dice, el sabio muere igual que el insensato, el rico muere igual que el pobre. Asimismo dijo Eclesiastés en el capítulo 3, versículo 19 y 20. Vamos a ver. Porque lo que sucede a los hijos de los hombres
Y lo que sucede a las bestias, un mismo suceso es. Como mueren los unos, así mueren los otros. Y una misma respiración tienen todos. Ni tiene más el hombre que la bestia, porque todo es vanidad. Todo va a un mismo lugar. Todo es hecho del polvo y todo volverá al mismo polvo. Entonces, ¿de qué vale confiar y poner nuestras esperanzas en las riquezas de este mundo cuando el fin de cada uno es volver al polvo? Pero el espíritu vuelve a Dios y tiene vida eterna, y Dios a sus escogidos les dará un nuevo cuerpo para que vivamos eternamente juntamente con Él. Pero los impíos, vamos a ver más adelante, ellos perecen y están en la tierra de los muertos, sin tener vida, sin tener esperanza de salir de la condenación eterna. Dice también Eclesiastés 9:5. Dice así: porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. Por eso, por mucho que se esfuerce el hombre, por muchos que se esfuercen las personas, sobre todo aquellas que tienen materialmente buena posición, se esfuercen para dejar su nombre, no, que él hizo tal negocio, no, pues que dejó a sus hijos, a sus generaciones. Mis amados, todo pasará. Todo es vanidad y todo pasará. Inclusive Salomón, observando todo lo que sucedía en la tierra, dijo: todo es vanidad y carga para el corazón y el alma y el espíritu. Dice: el rico trabaja, se esfuerza para guardar sus riquezas. ¿Y cómo termina? Pues si sus hijos son sabios, tal vez seguirán lo que el padre comenzó. Pero si son necios, ¿de qué sirvió tanto trabajo? ¿De qué sirvió gastarse toda la vida para obtener cosas materiales? Entonces el Señor, a través de sus profetas, escritores, a través de estos reyes que escribían y observaban mucho y tenían mucha sabiduría como tenía Salomón, nos dejó bien claro: no te afanes por ser rico. Deja todo en las manos de Dios. El Señor Jesús dijo: no os afanéis por las cosas de este mundo. No corráis como corren los que no conocen a Dios. Haced tesoros en los cielos, donde ni el orín ni la polilla pueden corromper las cosas. Entonces, mis amados hermanos, tenemos que poner mucha atención para que nuestro corazón tenga el tesoro necesario y busquemos las riquezas que valen verdaderamente la pena. Amén. Entonces, ya tenemos bien claro que todo hombre va a morir, tarde o temprano. Bueno, salvo aquellos que serán recogidos en el día del arrebatamiento, que no verán la muerte física. Pero está establecido que cada uno muera, porque somos seres humanos, así Dios lo estableció. Entonces, unos mueren sin esperanza de vida eterna y otros mueren con la esperanza de vida eterna. Y aquellos que tienen esa esperanza son los que creyeron en el Señor Jesucristo. Amén. Versículos 13 y 14 dice así: su camino es locura. Con todo, sus descendientes se complacen en el dicho de ellos. Selah, ¿verdad? Aquí te dicen: haz una pausa y medita lo que quiere decir el salmista, lo que quiere decir el Señor Jesús a través de esta palabra. Como a rebaños que son reducidos al Seol, la muerte los pastoreará. Y los rectos se enseñorearán de ellos por la mañana. Se consumirá su buen parecer y el Seol será su morada. Qué interesante. Aquí la palabra Seol se traduce como sepulcro. Se refiere al mundo de los muertos. Entonces los ricos como ovejas son dejados en ese mundo. Y la traducción literal es: la muerte es su pastor. Qué contrario a lo que dice David en el Salmo 23:1. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Él me conducirá a lugares hermosos. Mas a los que confían en las riquezas de este mundo, los que confían en sus propias fuerzas, dice: la muerte es su pastor. ¿Y a dónde va a guiar ese pastor? Pues claro, a la maldición.
a la muerte eterna, al lugar de los muertos. Entonces, mis amados hermanos, vemos que en la palabra de Dios constantemente se hace como una comparación y se hace mucha diferencia entre los que conocen a Dios, los justos que viven por su palabra, que viven por fe, y aquellos que confían en sí mismos, que no creen en Dios, que no quieren pues obedecer a Dios. Y vemos el fin de estos y también de estos. Amén. Los rectos se enseñorearán de ellos, dice aquí, en la mañana. ¿Qué significa esto? Que vamos a enseñorear, que vamos a gobernar sobre los impíos. Pongamos atención. Esto significa que los redimidos por Dios vivirán eternamente y gobernarán juntamente con Cristo. Y esto podemos encontrar la confirmación en Apocalipsis 26. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre ellos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Ahora reina la oscuridad, reina la noche, y Dios y la noche, Dios y la oscuridad no tienen nada que ver. Pero vendrá la mañana, vendrá el Señor Jesús resplandeciendo, y su ciudad no tendrá necesidad ni de sol ni de luna, porque el mismo Dios con su luz iluminará todas las cosas. Dice, y los que no sufrirán la segunda muerte, o sea, los que no van a ser condenados por segunda vez, porque ya Cristo los redimió, ellos gobernarán como sacerdotes de Dios y de Cristo por 1000 años. Estaremos en esta tierra y seremos los que vamos a gobernar juntamente con el Señor sobre los que se quedaron, sobre aquellos que no quisieron inclinarse a Dios, sino que se inclinaron a la bestia y sufrieron todos los juicios de Dios, y aún aquellos que se quedaron después de todos esos años de tribulación, ellos serán sometidos al gobierno de Cristo. Y nosotros los cristianos gobernaremos juntamente con el Señor sobre esta tierra, sobre todos aquellos que se han quedado. Pues así dice la palabra de Dios, y tenemos que confiar, tenemos que ser fieles ahora. Sí, ahora el rico, ahora el fuerte, el que tiene poder, gobierna en este mundo. Pero nosotros tenemos una mejor recompensa. Esperemos en Dios. Versículo 15. Pero Dios redimirá mi vida del poder del Seol, porque Él me tomará consigo. Selah nuevamente. Selah. Dios redimirá mi vida. Así lo puede decir solamente la persona que ha conocido a Dios, que ha creído en el Señor Jesucristo y que ha sido redimido y perdonado sus pecados. Y dice, porque Él me tomará consigo. El Señor no dejará al justo desamparado. El Señor no dejará a su novia a sufrir en esta tierra. El Señor va a recoger a su iglesia antes que comiencen los juicios de Dios. Así dice la palabra de Dios. Y también vemos que David tenía la misma certeza de que Dios está conmigo, que Él me va a ayudar, que Él me va a sacar del Seol. Vamos a ir a Salmos 55, versículos 16 y 18. En cuanto a mí, a Dios clamaré y Jehová me salvará. ¿Ven la fe que tenía este héroe? Tarde y mañana y mediodía oraré y clamaré, y Él oirá mi voz. Él redimirá en paz mi alma de la guerra contra mí, aunque contra mí haya muchos. Aunque se levante todo un ejército, el cristiano está confiado como un león y sabe, Dios me va a redimir. Dios me sacará de esta tribulación. Él me llevará consigo. Esta es nuestra hermosa esperanza que Dios nos ha dado. Bendito sea su nombre. Y la palabra redimir, que ya la hemos visto aquí en este salmo, tiene como sinónimos rescatar. Él me rescatará, me libertará, emancipar, dará libertad de la esclavitud y me salvará. Dios envió a su Hijo Jesucristo para que nos redima de nuestros pecados. Tenemos esta certeza y Jesús mismo dijo en Juan 6:47, de cierto os digo, el que cree en mí tiene la vida eterna. Entonces,
Los que creen en Dios tienen tal esperanza. Versículo 16 al 20, aquí el salmista resume algo muy importante de la meditación de este salmo. Dice así: no temas cuando se enriquece alguno, cuando aumenta la gloria de su casa, porque cuando muera no llevará nada, ni descenderá tras él su gloria, aunque mientras viva llame dichosa su alma y sea loado cuando prospere, entrará en la generación de sus padres y nunca más verá la luz. El hombre que está en honra y no entiende, semejante es a las bestias que perecen. Aquí nuevamente el Señor, a través de los hijos de Coré, nos está diciendo: no temas cuando alguno se hace rico, porque su fin ya está planeado, está garantizado. Dice: el hombre que está en honra aquí en esta tierra, que se cree alguien, que ha tenido grandes éxitos en el trabajo, en todas las áreas del mundo, dice, pero no entiende lo más importante, que sin Dios la vida no es vida. Dice, será semejante a los animales que perecen, como ya vimos en Eclesiastés. Aquí también podemos recordar las palabras que escribió David en el Salmo 37, del 1 al 3. Dice: no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán pronto cortados, y como hierba verde se secarán. Confía en Dios y haz el bien, y habitarás en la tierra, y te apacentarás en la verdad. Entonces vemos que el Señor constantemente en su palabra hace un llamado a los hijos de Dios: tengan paciencia. No tengan temor por esas personas que se enriquecen, que tienen poder, que gobiernan sobre los pobres ahora. Dice, no les tengan miedo, tengan paz. Ni tengan envidia de esas personas, porque ellos no tienen la esperanza que tienen los justos, que tienen los hijos de Dios. E inclusive, mis amados hermanos, no estamos predicando ni estamos hablando acerca de que uno no puede ser rico. Si Dios, en su gran misericordia y soberanía, quiere enriquecer a una persona, amén. Gloria a Dios. Si esa persona tiene temor de Dios en su corazón y usa todos esos bienes para la gloria de Dios, para extender el reino de Dios, para bendecir a los pobres, para ayudar a los necesitados, y amén, Dios le dio esa riqueza y Él la está usando en buena obra, y Dios le dará también recompensa en los cielos por haber usado bien lo que Dios le dio en esta tierra. Pero eso está lejos de afanarse por buscar riquezas, por hacerse más rico, por obtener cosas materiales, las mejores de este mundo. No, eso no es lo que Dios quiere para con los hijos de Dios. Que seamos ricos en buenas obras, que seamos ricos de la palabra de Dios, en obediencia, en buenas obras. Eso es lo que busca Dios. Esas son las riquezas que quiere Dios ver en nosotros. Pero si somos ricos materialmente porque Dios nos quiso bendecir, usemos estas riquezas para su gloria. Amén, que quede bien claro. Pero vemos en Santiago 5, 1 y 7 que el apóstol está hablando muy fuerte contra los ricos. Y vamos a ver qué es lo que dice. Vamos ahora, ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. ¿Por qué habló Dios a través del apóstol Santiago estas palabras? Porque Dios sabe que muchas veces las personas confían en sus riquezas. Inclusive la usan mal y tratan de gobernar sobre los pobres y humillar a los que no tienen tales riquezas. Por eso dice, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y plata están enmohecidos, y su moho testificará contra vosotros y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. ¿Ves? En vez de hacer riquezas para la gloria de Dios, lo que hicieron riquezas para sí mismo, para la condenación eterna. He aquí, clama el jornal de los obreros,
que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros, y los clamores de los que habían cegado han entrado a los oídos del Señor de los ejércitos. Habéis vivido en deleites sobre la tierra, y sido disolutos. Habéis engordado vuestros corazones, como en el día de matanza. Habéis condenado y dado muerte al justo, y él no os hace resistencia. Por tanto, dice ahora a los que aman a Dios verdaderamente, dice: hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Aquí Santiago está hablando acerca de los ricos que no tienen temor de Dios y retienen el salario a sus trabajadores y engañan y maquinan miles de cosas para obtener más dinero o más cosas materiales, o inclusive, hablando intelectualmente, tratan de ser más eruditos y estudian más libros y tienen más cosas, pero con un propósito: para afirmarse en su yo, en su egoísmo. Y Dios ve todas esas riquezas como inmundicia que pasarán rapidísimo. Y a los justos le dicen: pero ustedes tengan paciencia. Si están oprimidos por los ricos, tengan paciencia, no los resistan. Perdónenlos y sigan adelante, porque nuestra recompensa está en los cielos. Entonces vemos aquí un llamado del Señor Jesús y del Dios Todopoderoso en este Salmo 49 de los hijos de Asaf, a que pongamos nuestra confianza en Dios, que busquemos antes que todo el reino de los cielos, porque recordemos la parábola que Jesús contó del rico necio, que hizo, eso está en Lucas 12, que acumuló para sí riquezas y dijo a su alma: ahora gózate y regocíjate, porque muchos bienes tienes para muchos días. Y esa misma noche vino la voz de Dios y le dijo: necio, hoy vienen a buscar tu alma. ¿Y para quién es todo esto lo que hiciste? Entonces, mis amados hermanos, para que Dios no nos llame necios por acumular riquezas en este mundo, busquemos antes que todo la gloria de Dios y pongamos nuestra confianza solamente en aquel que lo merece, en nuestro Señor Jesucristo. Amén. Con esto yo les envío un fuerte abrazo desde Rusia. Que el Señor les bendiga.